El Frente Nacional en Colombia fue el inicio de otra dictadura, una dictadura descarada de los dos partidos tradicionales. En la época que William Ospina escribía cosas interesantes, hizo un texto titulado ¿Dónde está la franja amarilla? Y en ese texto, William Ospina muestra cómo los partidos tradicionales y sus élites se burlaron del pueblo, porque el pueblo se mataba por ellos, y luego ellos se repartieron la torta. Ustedes gobiernan 4 años, nosotros gobernamos 4 años. Supuestamente la junta militar que obligó a renunciar a Rojas Pinilla quería recuperar la democracia, y cuando Rojas Pinilla le dio el golpe de estado a Laureano Gómez quería recuperar la democracia. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y en ese contexto, el Frente Nacional terminó siendo más excluyente que cuando uno de los dos partidos gobernaba. Porque por lo menos cuando uno de los dos partidos gobernaba, se daba una oposición y había un control político de una élite a otra. Pero al triunfar el Frente Nacional en Colombia en 1958, ya no había quien hiciera un control político, ya no había quien representara el pueblo, porque por lo menos la élite que estaba por fuera del poder podía representar de cierta manera al pueblo. Y por eso el proceso de paz que intentó Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales del Llano fracasó, y más porque mataron a Guadalupe Salcedo en extrañas circunstancias. Según la versión oficial, a Guadalupe Salcedo lo mataron por un problema personal, de borrachera, líos de faldas que llamaban, pero según otra versión historiográfica, fue un crimen de terrorismo de Estado para acabar definitivamente con lo poquito bueno que alcanzó a hacer el señor Gustavo Rojas Pinilla en esa dicta blanda. Pero como dice la frase de cajón, pasamos de Guatemala para Guatepeor, porque acá podemos notar que Colombia terminó en manos de la peor oligarquía de los partidos tradicionales, y por eso estas antiguas guerrillas liberales empezaron a documentarse internacionalmente, empezaron a fomentar una revolución más radical. Y miren que justo se monta el Frente Nacional en Colombia, y al año siguiente empieza la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se vuelve un ejemplo a seguir de si se pudo tumbar la dictadura fascista de Batista, una dictadura proestadounidense. Acá en Colombia también se podía tumbar la dictadura del Frente Nacional. Y ahí es cuando estos grupos empiezan a volverse autodefensas. Todavía no eran guerrillas, pero sí empiezan a ser organizaciones que empiezan a tener simpatía con el Partido Comunista Internacional. Y en ese contexto les quiero compartir un párrafo que escribe Alberto Velázquez Martínez en el libro Colombia entre el sismo y el cisma, para que allí ustedes miren cómo fue que se constituyó este antidemocrático Frente Nacional. Póngale cuidado a esto.
En Antioquia, la División Azul comenzaba en pleno mandato pastranista. Valderrama se sintió herido en su amor propio por Diego Calle. Nombró con plena autonomía su gabinete sin consultárselo y de encima señaló a Álvaro Villegas Moreno como alcalde de Medellín, sin el consentimiento de J. Este se quejaba ante el presidente del maltrato, pero por su lado Ospina apuntaba a Calle Restrepo, quien hostigaba a J y sus amigos en medio de sus abundantes etílicos. Calle proclamaba que terminaría por la vía rápida con Valderrama y William Jaramillo, cabeza visible del liberalismo paisa. El garrote se daba a diestro y siniestro, y los secretarios del despacho eran a su vez jefes de debate del movimiento de restauración, una versión de los notables que como el ave fénix iban brotando de sus cenizas después de que habían muerto catapultados por la debacle de 66, época en que Ospina Pérez había apoyado a Valderrama, aún contra su primo Luis Navarro Ospina, quien había apadrinado el movimiento del notablato antioqueño, grupo que sabía componer más letras de cambio que literarias. Acá en este párrafo pueden ver una descripción perfecta de cómo funcionaba la oligarquía antioqueña, el clan de los Ospina. Recuerden ustedes que Mariano Ospina Pérez había sido presidente entre 1946 y 1950, y todavía en los 60 el tipo seguía siendo un caudillo que movía gente aquí en Antioquia. Y es un clan que viene del siglo XIX. Por eso el Frente Nacional no es otra cosa que una serie de clanes que buscan un beneficio particular, perpetuarse en el poder, que obedecen a unos intereses multinacionales. Y miren que los apellidos se repiten bastante: Laureano Gómez, los Gómez, los López, los Ospina, los Rojas, los Lleras. Los apellidos se van repitiendo porque, como lo demuestran León Valencia y Ariel Ávila Martínez, este país lo gobiernan clanes, clanes totalmente familiares. 54 familias gobiernan este país, y esas 54 familias ayer montaron alcaldes y gobernadores por doquier, ganaron curules en asambleas, consejos y juntas administradoras locales por doquier. Puede que el presidente de la República, Gustavo Petro, no haga parte de un clan, pero los poderes regionales sí hacen parte de clanes, o sea que Colombia sigue dividida. Y esto me recuerda la época del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, la época de la Guerra de los Supremos, cuando había una clara separación entre el poder nacional y los poderes regionales. Por eso es tan importante que analicemos esta otra fuente para entender cómo se vende este fenómeno llamado Frente Nacional. También quiero compartirles un párrafo de este libro escrito por el periódico conservador El Colombiano, para que ustedes miren cómo venden acá el famosísimo Frente Nacional, que empieza precisamente con el señor Alberto Lleras, que
Ahí lo estábamos escuchando ahora en su discurso interesante que dice que los militares no deben votar en Colombia, que es algo que se ha discutido mucho en diferentes décadas, y en ese aspecto estoy de acuerdo con Alberto Lleras en que los militares no deben votar. Entonces dice así este párrafo: integración fue la palabra clave del periodo que se inició con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. El acuerdo de los partidos políticos tradicionales para sucederse en el poder, la búsqueda de una aproximación a los gobiernos de la región y a la administración política de Estados Unidos, y las luchas de guerrilleros, ejército y autodefensas marcaron este periodo. Elegido como presidente con más de 2 millones de votos, Alberto Lleras Camargo inició el Frente Nacional, un modelo político excluyente y de poca participación democrática que se prolongaría hasta 1974. La administración de Lleras Camargo, creador y principal gestor del acuerdo bipartidista, dio respuesta ágil y eficaz a algunos de los asuntos que unificaban al sector dirigente nacional, como la reforma al artículo 121 de la Constitución de 1886 y la integración latinoamericana. Entre las inmediatas tareas a realizar por parte del nuevo gobierno estaba la de consolidar el gobierno civil bipartidista. El plebiscito de 1957 había determinado que los partidos se alternarían el poder durante 12 años consecutivos, y los acuerdos entre las directivas políticas especificaron que se comenzaría eligiendo a un conservador. Pero la lucha política entre las fracciones rivales al interior del conservatismo obligó a modificar tales decisiones y se impuso un nuevo pacto con el que los partidos se vieron obligados a elegir a un liberal para inaugurar el ciclo alternado de los gobiernos civiles. En consecuencia, uno de los mecanismos para avanzar en la consolidación del gobierno civil fue el de prolongar el modelo político del Frente Nacional, en tanto que los liberales gobernarían 8 años y los conservadores 4. Las directivas partidistas consideraron que si de paridad y alternación se trataba, lo más confiable y políticamente correcto sería incrementar en 4 años el periodo del gobierno civil. Y esto fue la unión bipartidista. Acá está este libro tan interesante para que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo menos se acepta una verdad, que esto fue una política excluyente. O sea, si de por sí ya era excluyente antes del Frente Nacional, cuando una oligarquía estaba en el poder y la otra oligarquía le hacía oposición, imagínense qué oposición iba a haber con las dos oligarquías montadas en el poder. Que el presidente liberal era Alberto Lleras, sí, pero está en una coalición con el Partido Conservador. Que el presidente Guillermo León Valencia, conservador, ordenó el Plan Lazo y mató a unos campesinos en Marquetalia, Tolima, y por eso nacieron las FARC. Sí, pero es que el presidente conservador Guillermo León Valencia, abuelo de Paloma Valencia, está respaldado por el liberal. Y fue tanto el descontento y la persistente violencia oficial que por eso en menos de 3 años nacieron las 3 guerrillas más grandes que ha tenido la historia de Colombia. Y las 3
metidas en la Guerra Fría. Las tres son socialistas, inspiradas en diferentes revoluciones. Las FARC, inspiradas en la Revolución Rusa y en la Unión Soviética. El ELN, inspirada en el Che Guevara, en la Revolución Cubana, Fidel Castro y la teoría focalista. Y el EPL, inspirada en la Revolución China de Mao. Eran tres guerrillas que se convirtieron en agentes internacionales porque estaban representando ideologías internacionales. Ahí Colombia se metió de lleno a la Guerra Fría que se vivía en el mundo. Y Estados Unidos empezó a darle las herramientas a la dictadura del Frente Nacional para eliminar esa amenaza comunista. Ahí viene el famosísimo Plan Lazo, Latin American Security Operation, de John F. Kennedy, que Guillermo León Valencia lo tradujo a Lazo con Z, de amarrar el país para salvarlo del comunismo. Miren, desde el gobierno del abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, y su genocidio en la Marquetalia, que se volvió el mito fundacional de las FARC, desde ahí el metarrelato dominante es la guerra contra el comunismo, que Uribe la llamaba la guerra contra el terrorismo, imitando a George Bush, y que ahora la llaman la guerra contra el petrismo. O sea, pues Petro no tiene nada que ver con el socialismo, ni mucho menos con el comunismo. Petro es progresista, pero como aquí la gente no sabe la diferencia entre progresista y socialista, entonces acá creen que Petro es comunista. Y ayer triunfó ese metarrelato en el proceso electoral. Usted le pregunta al colombiano promedio, que muchas veces no tiene la suficiente educación crítica. ¿Vos por qué votaste por Fico? No, es que es mejor votar por Fico porque es que es paisa y no está con ese comunista de Petro que está acabando el país. O sea, se informan con el colombiano, se informan con la revista Semana. Por eso, un tipo que está imputado por robar en Río Negro y que es del clan parapolítico de Rubén Darío Quintero Villada, un tipo que puede ir a la cárcel en noviembre, es el gobernador de Antioquia. Miren qué vergüenza. O sea, ¿usted se imagina qué va a pensar la comunidad internacional donde se entere de esto? Que en Antioquia tenemos un gobernador que en noviembre podría ir preso por ladrón, porque cuando fue alcalde de Río Negro robó el patrimonio con unos CAI de policía. Aníbal Gaviria, también del GEA, estuvo preso también. El alcalde de Bello, de Los Suárez, gobernó con un brazalete del IMPEC. Y la títere quedó de primera. Y el otro títere de Los Suárez quedó de segundo en Bello. Néstor Restrepo. Lorena, que es la títere principal del clan de Los Suárez, ganó en Bello. Entonces, siguen ganando los mismos clanes. Los Char, por tercera vez alcaldía de Barranquilla, tienen vínculos con el cartel de Sinaloa. Ya uno de ellos está preso y hacen lo que quieren porque ganan la gobernación del Atlántico, ganan la alcaldía. El clan Aguilar sigue ganando en Santander, Dilian Francisca Toro sigue ganando en el Valle del Cauca, el uribismo sigue ganando en Antioquia. Casi todos los gobernadores son uribistas, la mayoría de los alcaldes son uribistas, la mayoría de diputados y de concejales son uribistas, la mayoría de ediles son uribistas. Este país sigue siendo muy uribista. Yo todavía no entiendo cómo ganó Petro. O sea, con tanta campaña de desprestigio, con tanta mentira, Petro que fue guerrillero, que la gente cree que es comunista, cuando ni siquiera cuando fue guerrillero fue comunista, porque el M-19 nace de un robo electoral. O sea, el M-19 no nace de imitar una revolución cubana. El M-19
nace de un pueblo que se cansó de la dictadura genocida del Frente Nacional, que empezó con Alberto Lleras y que terminó con Misael Pastrana. Iba ganando el candidato del pueblo, que antes había sido dictador, Gustavo Rojas Pinilla, y terminó ganando el candidato del régimen, Misael Pastrana, del régimen conservador y liberal. La gente se emputó y el presidente Carlos Lleras, que sale en el billete de 100.000 pesos, ahí pueden ver ustedes la poca memoria histórica, que era un dictador también, el presidente Carlos Lleras empezó a gobernar con estado de sitio, lo que a partir de la Carta Magna del 91 llaman estado de conmoción interior. Y a partir de allí, el ejército y la policía tenían permiso para matar civiles. Eso es una dictadura que ya ni siquiera es disimulada. El M-19 no nació porque, ay, qué rico secuestrar, qué rico matar. No, el M-19 nació porque el pueblo se cansó del Frente Nacional. Las FARC nacieron como guerrilla socialista, prosoviética, porque se cansaron de una violencia oficial, del genocidio en la Marquetalia, de una dictadura de los partidos tradicionales, lo mismo que el ELN, lo mismo que el EPL. Las guerrillas no nacieron porque, ay, qué rico matarnos con el ejército y luego matarnos con narcotraficantes y paramilitares. No, qué rico matarnos, no. Las guerrillas nacieron por genocidios de los gobiernos de turno, por descontentos. Y si llega un gobierno tan malo como estos del Frente Nacional, no se les haga raro que nazcan nuevas guerrillas, porque las guerrillas son agrupaciones armadas ilegales que nacen de un descontento. Por ejemplo, me da mucha risa cuando dicen que Gustavo Petro es el presidente de la guerrilla, que porque fue guerrillero, pero eso no tiene lógica. Una guerrilla no tiene presidente, porque una guerrilla no es un paramilitar, es decir, la guerrilla no es un ejército oficial, es un ejército subversivo, insurgente, anti-régimen dominante. Y en este momento, la guerrilla del ELN no se lo pone a Petro, se lo pone a lo que queda del régimen pasado, del uribismo, que todavía tiene fiscalía, que todavía tiene procuraduría. Entonces, las guerrillas son aquellas que se oponen a un régimen. Y no tiene sentido que alguien monte una guerrilla para atacar a Petro siendo seguidor de la izquierda o del progresismo. No tiene mucho sentido. Podría pasar. Supongamos que Petro decepciona al Partido Comunista Colombiano, a los movimientos estudiantiles, que podrían hacer una guerrilla contra Petro, pero lo veo muy difícil, porque miren, Petro ya va para 15 meses de gobierno y en las universidades del estado como la de Antioquia no ha habido un solo paro contra Petro. No ha habido un solo paro, ni siquiera una asamblea contra Petro. Entonces, el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, no digamos que está feliz con el gobierno de Petro, pero tampoco está inconforme al punto de hacer un paro. Pero ¿cómo va a estar inconforme? Si Petro nos aumentó este año el presupuesto de 50 billones a 57 y para el 2024 ya el presupuesto quedó de 57 billones a 70,4 billones. O sea, Petro aumentó más de 13 billones el presupuesto, cuando Duque lo aumentaba 1 billón. Y eso se lo comía la inflación y hasta se perdía. Máximo Duque y Santos, máximo lo aumentaban 1 billón, 2 billones. Uribe ni siquiera lo aumentaba en billones. Entonces, ¿cómo no va a estar contenta la gente con Petro por ese lado si
está cumpliendo esa promesa de campaña de aumentar al máximo posible el presupuesto de la educación. La reforma agraria se está cumpliendo. Pero Petro tiene un gran enemigo que se llama la prensa masiva, que es del grupo GEA, que es de los Gilinski, que es de las élites colombianas. Esa élite que es pro Frente Nacional. Ayer no ganó el uribismo, ganó la desinformación. Ayer no perdió Petro, perdió Colombia. Porque ganaron un montón de corruptos que están imputados y que algunos van a gobernar desde la cárcel, como va a pasar en Antioquia y en Bello seguramente. Otra vez, los últimos 3 alcaldes de Bello, todos con problemas judiciales, y sigue ganando el mismo clan de los Suárez. El problema de Colombia es estructural, esto es enfermizo. Y yo quiero concluir algo para que salgamos al primer descanso. Miren, mientras que en Colombia no se enseña historia desde la básica primaria y no se enseñe pensamiento crítico, cultura política y no se enseñe todo esto que hemos estudiado aquí y en el curso de pensamiento crítico y unas tecnologías, va a seguir ganando la desinformación, es decir, va a seguir ganando el uribismo. Listo, entonces nos vemos en unos 15 o 20 minuticos.